¿Qué pasa cuando un hombre lo tiene todo? Poder, fortuna, familia, pero se enamora de la única mujer que jamás podría tener. Esta es la historia real de un amor que lo destruyó todo. En 1862, en una imponente hacienda cafetalera del Valle del Paraíba, en Brasil, vivía don Francisco de Albuquerque Santos. A sus 42 años, era uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la provincia. Dueño de más de 300 esclavos, miles de hectáreas de tierra fértil, y una fortuna que rivalizaba con la de los varones del café más prominentes del imperio brasileño. Francisco había nacido en la aristocracia. Su familia había llegado de Portugal 3 generaciones atrás, acumulando tierras y esclavos con cada matrimonio estratégico, con cada negocio calculado. Él había continuado esa tradición, casándose a los 25 años con dona Mariana Carneiro, hija de un senador imperial, una mujer de impecable linaje y modales refinados. Juntos habían tenido 4 hijos, 3 niñas y un varón. Las niñas tenían 12, 10 y 8 años. El pequeño Francisco Jr. apenas había cumplido 5. Desde afuera, los Albuquerque Santos parecían la familia perfecta de la alta sociedad. Asistían a misa todos los domingos, organizaban bailes espléndidos, sus hijos recibían educación de tutores europeos, y sus salones estaban decorados con muebles importados de Francia. Pero dentro de aquellas paredes lujosas, la realidad era completamente diferente. El matrimonio entre Francisco y Mariana había muerto hacía años. Dormían en habitaciones separadas, se hablaban solo cuando era estrictamente necesario, y Mariana pasaba sus días organizando eventos sociales, mientras Francisco se perdía en el trabajo de administrar sus propiedades. Era un matrimonio de conveniencia que se había convertido en una prisión elegante para ambos. Francisco era un hombre complejo. A diferencia de muchos hacendados de su época, no disfrutaba de la crueldad gratuita contra los esclavos. No era especialmente bondadoso. La esclavitud era su negocio después de todo, pero tampoco era sádico. Veía el sistema esclavista como un hecho económico, no como una oportunidad para ejercer poder brutal. Sus esclavos eran tratados con la indiferencia típica de quien ve herramientas de trabajo, no seres humanos, pero al menos no sufrían torturas innecesarias. En la primavera de 1862, Francisco tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Su esposa Mariana se quejaba constantemente de que las institutrices europeas que contrataban para cuidar a los niños nunca duraban más de 6 meses. Eran mujeres jóvenes que se sentían aisladas en el interior tropical de Brasil, lejos de la civilización europea, y terminaban renunciando o casándose con algún hacendado vecino. «Necesitamos a alguien de aquí, alguien que no se vaya», insistía Mariana. Y entonces sugirió algo que en aquel tiempo era bastante común: utilizar a una de las esclavas de la casa como niñera. No para trabajos pesados, sino específicamente para cuidar a los niños, jugar con ellos, vigilarlos. Francisco revisó a las esclavas domésticas y eligió a una joven llamada Luisa. Acababa de cumplir 23 años. Había nacido en la propia hacienda, hija de una esclava de Angola y un padre que nunca conoció. Luisa era diferente a las demás esclavas. Había aprendido a leer y escribir porque la antigua dueña de la hacienda, la madre ya fallecida de Francisco, había tenido la extraña costumbre de enseñar letras a algunos niños esclavos. Era una mujer de belleza singular. Su piel era de un tono caoba oscuro que brillaba bajo el sol tropical. Sus ojos grandes y expresivos tenían una profundidad que parecía contener océanos de pensamientos no dichos, y su cuerpo esbelto se movía con una gracia natural que no había sido enseñada en ninguna academia europea. Pero más allá de su belleza física, había algo en Luisa que la distinguía, una inteligencia aguda,
una dignidad silenciosa que mantenía incluso en su condición de esclava. Cuando Francisco le informó que sería la niñera de sus hijos, Luisa simplemente asintió. No tenía elección, por supuesto, los esclavos no elegían sus trabajos, pero internamente sintió un pequeño alivio. Cuidar niños era infinitamente preferible a las labores extenuantes de la cocina o los campos. Los primeros meses fueron rutinarios. Luisa se levantaba al alba, vestía a los niños, les servía el desayuno, los llevaba a sus lecciones, jugaba con ellos en el jardín, les contaba historias antes de dormir. Los niños Albuquerque la adoraron inmediatamente, especialmente el pequeño Francisco Jr., que con sus 5 años seguía a Luisa a todas partes, la llamaba Lulú, con cariño infantil, y se negaba a dormir si ella no le cantaba una canción de cuna. Francisco padre observaba todo esto desde la distancia, al principio con simple satisfacción de que sus hijos estuvieran bien cuidados, luego con curiosidad. ¿Cómo conseguía Luisa que el rebelde Francisco Jr. obedeciera sin gritos ni amenazas? ¿Cómo lograba que las niñas, especialmente las 2 mayores que ya eran casi adolescentes, la respetaran sin resentir su autoridad? Comenzó a prestar más atención. Notó cómo Luisa les enseñaba a los niños no solo lecciones de libros, sino valores de empatía y bondad. Una tarde, vio a través de la ventana cómo Luisa curaba la rodilla raspada de su hijo menor con una ternura que él nunca había visto en su propia esposa. Mariana amaba a sus hijos a su manera aristocrática y distante, pero nunca los tocaba realmente. Nunca se ensuciaba las manos con sus problemas cotidianos. Fue en octubre de aquel año cuando Francisco tuvo su primera conversación real con Luisa. Eran casi las 10 de la noche, y él trabajaba en su oficina revisando libros de contabilidad cuando escuchó una voz suave cantando en el jardín. Salió y encontró a Luisa sentada en un banco de piedra, mirando las estrellas, cantando una canción en una lengua que él no reconocía. ¿Qué idioma es ese?, preguntó Francisco, sorprendiéndola. Luisa se puso de pie inmediatamente, bajando la mirada como se esperaba de los esclavos. «Perdone, señor, es Kimbundu, la lengua de mi madre. Ella me enseñó algunas canciones antes de morir». «¿Tu madre murió?», preguntó Francisco, y se sorprendió a sí mismo al notar genuina curiosidad en su propia voz. Normalmente no preguntaba sobre las vidas personales de sus esclavos. «Sí, señor, hace 3 años, de fiebre». Esa noche, sin saber por qué, Francisco se sentó en el banco y le pidió a Luisa que siguiera cantando. Ella lo miró confundida, pero obedeció. Su voz era hermosa, melancólica, llena de una nostalgia por tierras que ella nunca había conocido, pero que llevaba en la sangre. Francisco cerró los ojos y escuchó, sintiendo algo despertar en su pecho que había estado dormido durante décadas. Esa fue la primera de muchas conversaciones nocturnas. Francisco comenzó a buscar excusas para hablar con Luisa. Le preguntaba sobre los niños, pero la conversación derivaba hacia otros temas. Libros que ella había leído a escondidas de la biblioteca, historias que su madre le había contado, sus pensamientos sobre la vida, la libertad, los sueños. Luisa era cautelosa al principio, respondiendo con monosílabos, manteniendo la distancia apropiada, pero Francisco era persistente y, más importante, era genuinamente interesado. No la trataba como un objeto de curiosidad exótica, sino como una persona con pensamientos e ideas valiosas. Con el tiempo, Luisa comenzó a abrirse. Le contó sobre cómo aprendió a leer robando momentos con los libros de la biblioteca cuando todos dormían. Sobre cómo soñaba con conocer el océano, aunque la hacienda estaba a solo 2 días de viaje de la costa. Sobre cómo a veces se sentía dividida entre 2 mundos, la cultura africana que su madre le había transmitido en fragmentos y la cultura brasileña en la que había crecido.
Francisco descubrió en Luisa una mente brillante, atrapada en un cuerpo sin libertad. Ella podía discutir sobre filosofía, hablar sobre las novelas románticas que leía, hacer observaciones agudas sobre las personas y sus motivaciones. Era todo lo que su esposa Mariana no era: apasionada, intelectualmente curiosa, emocionalmente presente. Y así, sin darse cuenta de cómo o cuándo exactamente sucedió, Francisco de Albuquerque Santos se enamoró de Luisa. No fue un enamoramiento superficial o lujurioso, aunque la atracción física era innegable. Fue algo más profundo y más peligroso: el reconocimiento de un alma gemela, la conexión que había buscado toda su vida sin saberlo. El amor que Francisco sentía lo aterrorizaba. Durante semanas luchó contra sus propios sentimientos, tratando de convencerse de que era una locura temporal, una fantasía inapropiada que pasaría. Pero cada vez que veía a Luisa con sus hijos, cada vez que escuchaba su risa, cada vez que cruzaban miradas accidentalmente, el sentimiento se intensificaba. Lo que hacía todo más complicado era que Luisa también estaba enamorándose de él. Al principio, lo negaba incluso a sí misma. Él era su dueño, el hombre que literalmente poseía su cuerpo y su vida. Cualquier sentimiento hacia él era peligroso, potencialmente desastroso. Pero no podía controlar cómo su corazón se aceleraba cuando él entraba en la habitación, cómo esperaba ansiosamente sus conversaciones nocturnas, cómo sus sueños se habían llenado de imposibles fantasías donde ella era libre y él no estaba casado. En diciembre de 1862, todo cambió durante la tradicional fiesta de Navidad de la hacienda. Los Albuquerque Santos organizaban cada año una gran celebración donde invitaban a toda la aristocracia regional. Era una demostración de poder y riqueza. Músicos traídos de Río de Janeiro, comida preparada durante días, decoraciones importadas de Europa. Luisa, como todas las esclavas domésticas, trabajaba sirviendo a los invitados. Francisco la vio moverse entre la multitud elegante con una bandeja de copas de champán, invisible para aquellos aristócratas que la veían como parte del mobiliario. Sintió una rabia irracional contra todos ellos, contra el sistema que permitía que una mujer tan extraordinaria fuera tratada como un objeto. Tarde en la noche, cuando la mayoría de los invitados estaban borrachos y su esposa Mariana se había retirado con dolor de cabeza, Francisco encontró a Luisa en la cocina limpiando. Estaba sola, exhausta, con mechones de cabello escapando de su pañuelo. Sin pensar, Francisco tomó su mano. «Luisa», dijo simplemente. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas contenidas. «Señor, esto no puede ser», susurró. «Lo sé», respondió él, pero no soltó su mano. Se quedaron así, en la cocina a media luz, con el ruido distante de la fiesta mirándose a los ojos, sabiendo que estaban al borde de un precipicio. Fue Luisa quien finalmente rompió el contacto. «Sus invitados lo buscarán», dijo, y salió de la cocina casi corriendo. Francisco se quedó solo, su corazón latiendo dolorosamente, sabiendo que había cruzado una línea invisible, pero fundamental. Los meses siguientes fueron una tortura exquisita para ambos. Francisco trataba de mantenerse alejado de Luisa, pero era imposible. Ella vivía en su casa, cuidaba a sus hijos, estaba presente en cada comida familiar. Las conversaciones nocturnas continuaban, cada vez más íntimas, más peligrosas. En marzo de 1863, Mariana comenzó a sospechar. No de amor, eso habría sido impensable para ella, sino de algo más común en las haciendas, que su esposo estaba teniendo relaciones sexuales con una de las esclavas. Era algo que muchos hacendados hacían abiertamente. Sus esposas lo toleraban siempre que se mantuviera discreto y no produjera herederos que complicaran las herencias. Una tarde, Mariana llamó a Luisa a su habitación. «Sé lo que está pasando entre tú y mi esposo»,
dijo fríamente. Luisa, genuinamente confundida porque en realidad no había pasado nada físico todavía, negó todo. Señora, no sé de qué habla. Mariana rió con amargura. No soy estúpida. He visto cómo la mira, cómo tú lo miras. Pero déjame dejarte algo muy claro, esclava. Él nunca te dejará. Eres una propiedad, un objeto. Podrá usarte, pero yo soy su esposa, la madre de sus hijos legítimos, su igual social. Tú no eres nada. Las palabras de Mariana fueron como cuchillos para Luisa, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. Esa noche, Luisa decidió terminar con las conversaciones nocturnas. Cuando Francisco fue a buscarla como siempre, ella le dijo directamente, «Su esposa sabe. Esto tiene que terminar. Por favor, déjeme en paz». Francisco sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Durante 2 semanas respetó su petición, manteniéndose alejado, hundiéndose en una depresión que todos notaban, pero nadie comprendía. Bebía más, dormía menos, gritaba a sus empleados por errores mínimos. Fue su hijo menor, Francisco Jr., quien sin saberlo los reunió de nuevo. El niño enfermó gravemente con fiebre alta. Los médicos no sabían qué hacer. Luisa se negó a dejar su lado, bañándolo con agua fría, dándole infusiones de hierbas que su madre le había enseñado, cantándole canciones de cuna en Kimbundu. Francisco pasó 3 noches sin dormir, junto a la cama de su hijo, observando a Luisa cuidarlo con una devoción que lo conmovía hasta las lágrimas. En la madrugada del 4.º día, cuando la fiebre finalmente bajó y el niño durmió tranquilamente, Francisco y Luisa se miraron a través de la habitación a media luz. «Te amo», dijo Francisco simplemente, sin calcular las consecuencias. Luisa cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también te amo», admitió finalmente, «y por eso esto es imposible. Yo no soy libre, señor. No puedo amarte libremente, y usted tiene una familia, una posición. No podemos destruir todo por esto». Pero ya era demasiado tarde. El amor ya los había consumido. Lo que Francisco hizo después fue algo que horrorizó a toda la sociedad regional. En abril de 1863 anunció públicamente que daría la libertad a Luisa. La manumitió oficialmente ante notario, otorgándole además una pequeña casa en las tierras de la hacienda y una renta mensual. La reacción fue inmediata y brutal. Sus amigos aristócratas lo miraban con sospecha y desprecio. «¿Por qué liberar a una esclava joven y saludable?», murmuraban. «Todos sabemos por qué». Mariana montó en cólera, amenazando con volver a casa de su padre, con crear un escándalo público. Pero Francisco no retrocedió. «Luisa merece ser libre», decía simplemente cuando le preguntaban. No daba más explicaciones. Legalmente, podía liberar a quien quisiera de sus propios esclavos. Luisa, ahora libre, debería haberse ido. Debería haber tomado su libertad y huido lejos de aquella situación imposible. Pero había 2 problemas. Primero, estaba desesperadamente enamorada de Francisco. Segundo, amaba genuinamente a los niños Albuquerque, especialmente al pequeño Francisco Jr., que había estado tan cerca de la muerte. Así que hizo algo extraordinario. Se ofreció a seguir trabajando como niñera, pero ahora como empleada asalariada libre, no como esclava. Mariana se opuso violentamente, pero Francisco insistió. Los niños necesitaban a Luisa, argumentó, y ella era ahora una mujer libre que podía elegir su propio trabajo. La situación se volvió insostenible. Francisco y Luisa seguían enamorados, pero sin consumar ese amor. Él respetaba su libertad recién ganada demasiado como para presionarla, y ella temía que cualquier relación física solo confirmara lo que todos pensaban, que él la había liberado para tenerla como concubina.
Los niños, especialmente las dos hijas mayores que ya tenían 14 y 12 años, comenzaron a darse cuenta de que algo pasaba entre su padre y Luisa. No entendían exactamente qué, pero sentían la tensión, veían las miradas, notaban cómo el ambiente de la casa había cambiado. En julio de 1863, todo explotó. Mariana descubrió una carta que Francisco había escrito a Luisa, pero nunca entregó. Era una carta de amor apasionado, donde declaraba que ella era el amor de su vida, que daría todo por estar con ella, que cada día sin poder tocarla era una agonía. Mariana llevó la carta directamente al párroco local y a su padre, el senador. El escándalo ya no podía contenerse. El senador exigió que Francisco eligiera su familia y posición social, o esa negra libre, como la llamaba con desprecio. Francisco, por primera vez en su vida, eligió el amor sobre todo lo demás. Anunció que se separaría de Mariana. En aquella época, el divorcio era legalmente imposible en Brasil. El matrimonio católico era indisoluble, pero podían vivir separados. Francisco le daría a Mariana la casa de Río de Janeiro y una generosa pensión mensual. Ella podría quedarse con las 3 hijas, mientras que el pequeño Francisco Jr. se quedaría con su padre. La decisión destruyó a Francisco socialmente. Fue excomulgado por la Iglesia Católica por abandonar el lecho conyugal. Sus amigos aristócratas le dieron la espalda. Sus socios de negocios comenzaron a retirar sus inversiones. La familia de Mariana usó su influencia política para arruinarlo económicamente, bloqueando sus exportaciones de café, saboteando sus negocios. En 6 meses, Francisco había perdido más de la mitad de su fortuna. Tuvo que vender propiedades, liberar esclavos que ya no podía mantener económicamente. Su imperio cafetalero se desmoronaba, pero tenía a Luisa. En octubre de 1863, ella finalmente aceptó mudarse con él a la casa principal de la hacienda. No podían casarse legalmente. Él seguía casado ante la ley, pero vivieron como marido y mujer. Francisco Jr., que ahora tenía 6 años, adoraba a Luisa y la llamaba Mamá Lulú, para horror de su madre biológica en Río de Janeiro. La vida que construyeron juntos era extraña y hermosa. Vivían aislados socialmente, sin invitados, sin fiestas. Pero dentro de su casa había amor genuino. Luisa transformó la fría mansión aristocrática en un hogar cálido. Cocinaba platos que mezclaban recetas africanas y europeas. Enseñaba a Francisco Jr. no solo letras y números, sino también sobre su herencia africana, sobre la injusticia de la esclavitud. Francisco, inspirado por Luisa, comenzó a cuestionar todo el sistema en el que había nacido. Empezó a liberar más esclavos, convirtiéndolos en trabajadores asalariados. Sus vecinos lo llamaban loco, traidor a su clase. «Te está arruinando esa negra», le decían. En 1865, 2 años después de haber comenzado a vivir juntos, Luisa quedó embarazada. La noticia fue recibida con júbilo en su pequeña familia, pero con horror en la alta sociedad. El gran don Francisco de Albuquerque, rebajándose a tener hijos bastardos con una ex esclava, murmuraban en los salones de Río de Janeiro. El embarazo fue difícil. Luisa, que ya tenía 26 años, sufrió complicaciones. Francisco contrató a los mejores médicos, gastando fortunas que ya no tenía. En diciembre de 1865, Luisa dio a luz a una niña hermosa de piel morena, clara y ojos verdes como los de Francisco. Le pusieron María da Luz, María de la Luz. El nacimiento de María fue el momento de mayor felicidad en la vida de Francisco. Por primera vez, tenía un hijo nacido del amor verdadero, no de un matrimonio arreglado. Luisa, exhausta pero radiante, sostenía a su bebé y lloraba de felicidad. Pero la alegría duró poco. 3 semanas después del parto, Luisa desarrolló una infección severa.
algo común en aquella época después de los nacimientos. Los médicos hicieron todo lo posible, pero en enero de 1866, a los 26 años, Luisa murió en los brazos de Francisco. La muerte de Luisa destruyó completamente a Francisco. Entró en un luto profundo del que nunca se recuperaría realmente. Se negó a usar ropa negra de luto porque decía ella odiaba el negro. En cambio, vestía completamente de blanco, el color que Luisa usaba los domingos. Crió a María da Luz él solo, con ayuda de niñeras, pero siempre presente, siempre involucrado. Le contaba cada noche sobre su madre, lo inteligente que era, lo hermosa, lo valiente, cómo había transformado su vida. María creció sabiendo que era hija de un amor tan grande que había destruido un imperio, pero había valido cada sacrificio. Francisco nunca se recuperó económicamente. Para cuando María tenía 10 años, en 1875, habían perdido casi todo. Vivían en una casa mucho más modesta, con apenas unos pocos empleados, pero Francisco era extrañamente feliz. Había encontrado paz en la simplicidad, en criar a su hija, en honrar la memoria de Luisa. Francisco Jr., su hijo con Mariana, eligió quedarse con su padre a pesar de todas las presiones familiares. Creció con su media hermana María, tratándola con amor y respeto. Cuando tuvo edad suficiente para entender toda la historia, le dijo a su padre: «Hiciste lo correcto. Preferiste el amor a la hipocresía. Eso requiere más coraje que cualquier batalla». Las 3 hijas de Francisco con Mariana fueron criadas por su madre en Río de Janeiro, enseñadas a ver a su padre como un hombre caído en desgracia, arruinado por una mujer de mala reputación. Solo la menor, cuando ya era adulta, buscó reconectarse con su padre y conocer a su media hermana María. Francisco murió en 1889, a los 69 años. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Luisa que ya voy». María, que entonces tenía 24 años, sostuvo su mano mientras moría. En su testamento, Francisco dejó todo lo poco que le quedaba a María, pero más importante, dejó decenas de cartas escritas a lo largo de los años. Cartas de amor a Luisa, que nunca pudo enviar porque ella estaba muerta. Cartas donde procesaba su dolor, su amor eterno, su gratitud por los 3 años que tuvieron juntos. María da Luz nunca se casó. Dedicó su vida a la educación, fundando una pequeña escuela para niños negros y mestizos en la región. Usó las cartas de su padre para crear un pequeño libro que tituló Amor más allá de las cadenas, donde contaba la historia real de sus padres. El libro nunca fue publicado comercialmente. En aquella época, una historia de amor interracial era demasiado escandalosa, pero copias manuscritas circularon entre intelectuales abolicionistas. La historia de Francisco y Luisa se convirtió en un símbolo silencioso de cómo el amor puede desafiar incluso las estructuras sociales más rígidas. Décadas después, cuando Brasil finalmente abolió la esclavitud en 1888, algunos historiadores redescubrieron la historia. Encontraron documentos que probaban la liberación de Luisa, las cartas de Francisco, testimonios de personas que los conocieron. La historia real era aún más compleja y hermosa de lo que las leyendas sugerían. Lo que hace esta historia particularmente conmovedora es su honestidad brutal sobre los costos del amor prohibido. Francisco no fue un héroe perfecto. Su amor por Luisa destruyó su familia, arruinó su fortuna, causó dolor a sus hijas mayores que nunca lo perdonaron. Luisa tampoco fue una heroína sin complicaciones. Su relación con Francisco causó escándalo, reforzó prejuicios sobre mujeres negras libres y terminó trágicamente con su muerte temprana. Pero a pesar de todos los costos, ambos eligieron el amor. Francisco renunció a todo lo que la sociedad valoraba.
poder, riqueza, respetabilidad, por 3 años con la mujer que amaba. Luisa arriesgó su recién ganada libertad, su reputación, su futuro, por un amor que sabía era imposible según todas las reglas de su mundo. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el amor verdadero? ¿Tenemos el coraje de desafiar las convenciones sociales cuando nos impiden ser auténticos? Francisco y Luisa pagaron un precio altísimo, pero hasta el final ninguno de los dos expresó arrepentimiento. La tumba de Luisa en el cementerio de la pequeña ciudad se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. Mujeres negras libres iban a dejar flores, susurrando oraciones. No porque Luisa hubiera tenido una vida perfecta o un final feliz, sino porque había tenido el coraje de amar plenamente, de exigir ser vista como un ser humano completo, no como un objeto o una propiedad. Francisco fue enterrado junto a ella en 1889, a pesar de las protestas de la familia Carneiro. Su hijo Francisco Jr. insistió: «Mi padre amó a esta mujer más que a su propia vida. Merecen descansar juntos». Las dos lápidas, lado a lado, llevan una inscripción simple que Francisco había escrito en su testamento: «El amor no conoce cadenas, ni de hierro, ni de sociedad». María da Luz preservó la casa donde sus padres vivieron juntos, convirtiéndola eventualmente en un pequeño museo dedicado a la memoria del amor que desafió su época. Aunque pequeño y poco conocido, ese museo todavía existe hoy, un testimonio silencioso de que el amor verdadero, aunque no siempre triunfe de la manera que las historias románticas nos prometen, siempre deja una marca indeleble en el mundo. Esta historia nos enseña que el amor verdadero siempre tiene un precio, pero para quienes lo experimentan, ningún precio es demasiado alto. Francisco perdió todo: fortuna, posición social, respeto, pero ganó 3 años de felicidad genuina, que valoró más que 4 décadas de respetabilidad vacía. ¿Qué sacrificarías tú por el amor verdadero? Comparte en los comentarios. Me encantaría saber si conoces historias similares de amores que desafiaron todas las convenciones sociales. Dale like a este video si esta historia te conmovió tanto como a mí al investigarla. Estas historias reales merecen ser recordadas, honradas y compartidas. Suscríbete al canal para más historias auténticas de amores imposibles que cambiaron vidas y desafiaron épocas. Cada semana traigo relatos reales que te harán creer en el poder transformador del amor verdadero, incluso cuando ese amor no tiene un final feliz tradicional. Comparte este video con alguien que necesite recordar que amar auténticamente, aunque sea difícil y costoso, siempre vale más que vivir una vida de convenciones vacías. Comenta qué parte de la historia te impactó más. ¿El momento en que Francisco renunció a todo? ¿La valentía de Luisa al aceptar un amor imposible? ¿O la forma en que criaron a María da Luz, honrando su amor prohibido? Recuerda, las mejores historias de amor no siempre terminan con «vivieron felices para siempre», pero nos enseñan qué significa realmente amar sin límites. ¿Cuál será tu historia?